Se fue del país persiguiendo el éxito y regresó a un rancho donde 3 niñas pequeñas con sus ojos lo estaban esperando. Daniel Wright siempre había creído que irse era lo mismo que avanzar. La oportunidad rara vez esperaba y cuando aparecía, exigía velocidad, enfoque y sacrificio. De pie en la sala de salidas con su pasaporte en mano, se dijo a sí mismo que este viaje era temporal, que el éxito ahora significaría estabilidad más tarde, que todo lo demás podía esperar. Así era como justificaba el nudo en su pecho mientras miraba hacia atrás por última vez. Hannah Miller estaba de pie unos pasos detrás de él, tratando de memorizar la forma de sus hombros, la línea familiar de su perfil, la forma en que su cabello castaño caía ligeramente sobre su frente cuando estaba cansado. Ella sonrió cuando él la miró, porque sonreír era más fácil que explicar lo que estaba sintiendo. Más fácil que admitir que algo dentro de ella gritaba para que él se quedara. «Volverás antes de que te des cuenta», dijo Daniel, confiado y tranquilizador, como si repetir las palabras pudiera hacerlas realidad. Sus ojos azules brillaban con ambición, ya enfocados en un futuro que se extendía mucho más allá de este aeropuerto. Hannah asintió. Quería creerle. Quería decir tantas cosas que presionaban contra sus costillas, pero el miedo las mantenía atrapadas allí. Miedo a ser un inconveniente. Miedo a ser la razón por la que él dudara. Miedo de que si hablaba ahora, escucharía la respuesta que más temía. «Lo sé», respondió ella en voz baja. Se abrazaron, breve y cuidadosamente, el tipo de abrazo que las personas comparten cuando asumen que el tiempo les dará infinitas oportunidades más tarde. Daniel tomó su bolso y se volvió hacia la puerta de embarque sin mirar atrás de nuevo. Hannah observó hasta que él desapareció entre la multitud. Luego se quedó de pie mucho tiempo después de que debería haberse ido, con las manos apretadas fuertemente a los costados. 2 semanas después, el mundo cambió. Hannah se sentó sola en su baño, mirando fijamente la prueba en sus manos temblorosas, como si pudiera cambiar de opinión si esperaba lo suficiente. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido de las luces de arriba. Cuando la realidad finalmente se asentó, no llegó como pánico, sino como una certeza pesada y fundamental. Embarazada. Su primer instinto fue llamar a Daniel inmediatamente. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre su nombre en el teléfono, con el corazón acelerado mientras imaginaba su voz, su reacción, la larga pausa antes de que él hablara. Lo imaginó en una ciudad extranjera, rodeado de reuniones y calles desconocidas, construyendo algo que había perseguido durante años. La imagen le oprimió el pecho. No llamó. Esa noche, permaneció despierta mirando el techo, con una mano descansando sobre su estómago, como si el gesto por sí solo pudiera proteger lo que estaba creciendo dentro de ella. Las preguntas llenaban su mente, cada una más pesada que la anterior. ¿Cómo se lo diría? ¿Cuándo sería el momento adecuado? ¿Qué pasaría si él pensaba que ella estaba tratando de impedir que se convirtiera en el hombre que quería ser? Pasaron días, y luego semanas. Hannah los atravesó cuidadosamente, ocultando sus náuseas, forzándose a trabajar, sonriendo cuando la gente hablaba de planes y futuros que ella ya no podía imaginar claramente. Escribía mensajes a Daniel y los borraba antes de enviarlos, convencida de que habría un mejor momento, una forma más clara de decirlo. Nunca lo hubo. Para cuando finalmente aceptó que la verdad no podía demorarse más, Daniel ya estaba profundamente arraigado en su nueva vida en el extranjero. Sus mensajes eran más cortos ahora,
llenos de actualizaciones sobre tratos y plazos, optimismo y agotamiento. Hannah los leía todos, respondiendo con un aliento que no sentía del todo. Se decía a sí misma que lo estaba protegiendo a él. Se decía a sí misma que estaba protegiendo al niño. Se decía a sí misma muchas cosas. Lo que aún no sabía era que el silencio, una vez elegido, tiene una forma de moldear vidas enteras, y que el hombre que se había ido creyendo que perseguía el éxito regresaría algún día para descubrir que la parte más importante de su vida había crecido sin él. La confirmación llegó una mañana tranquila cuando Hannah finalmente reunió el coraje para sentarse en una pequeña clínica lejos del ruido de la ciudad. La habitación olía ligeramente a antiséptico y lavanda, una extraña combinación destinada a calmar los nervios, aunque hizo poco para frenar el martilleo de su corazón. Observó a la técnica moverse con facilidad practicada, con los ojos fijos en la pantalla, como si buscara las palabras correctas antes de decirlas en voz alta. Cuando el médico entró y estudió los resultados, su expresión cambió casi imperceptiblemente. Le hizo a Hannah algunas preguntas de rutina, luego se ajustó las gafas y sonrió de una manera que era a la vez profesional y amable. «Bueno», dijo, haciendo una pausa lo suficientemente larga como para que el estómago de ella diera un vuelco, «parece que no espera solo un bebé». Hannah parpadeó, segura de haber oído mal. «Lo siento». «Trillizos», repitió él. 3. La palabra resonó en su mente, expandiéndose hasta llenar cada rincón de sus pensamientos. 3 bebés, 3 latidos, 3 vidas creciendo silenciosamente dentro de ella, mientras el hombre que había ayudado a crearlos estaba a miles de millas de distancia, sin saberlo. La enormidad de esto la mareó, y se agarró al borde de la silla para estabilizarse mientras el médico continuaba hablando, explicando riesgos, planes de monitoreo y la necesidad de chequeos frecuentes. Ella asentía en los momentos apropiados, absorbiendo solo fragmentos de información. La realidad se asentó lentamente, como un peso del que no podía desprenderse. Cuando terminó la cita, Hannah salió a la brillante luz del día. El mundo continuaba exactamente como antes, indiferente al hecho de que todo para ella acababa de cambiar. Se sentó en su coche durante casi 1 hora antes de girar la llave, con la mente llena de preguntas que no tenían respuestas claras. ¿Cómo podría posiblemente manejar 3 bebés sola? ¿Dónde viviría? ¿Cómo trabajaría? Y, inevitablemente, ¿cómo se lo diría a Daniel? Esa noche, abrió su computadora portátil y comenzó a investigar obsesivamente. Artículos sobre embarazos múltiples llenaban la pantalla, cada uno más abrumador que el anterior. Riesgos, gastos, noches sin dormir, tensión emocional. Cada párrafo añadía otra capa de miedo, pero debajo de todo, algo más comenzó a echar raíces. Un feroz sentido de responsabilidad, agudo e inquebrantable. Intentó llamar a Daniel esa noche. El teléfono sonó 2 veces antes de que ella terminara la llamada, con la mano temblando. Imaginó su cara cuando se lo dijera, la forma en que su mandíbula se tensaría mientras procesaba la noticia, los cálculos que inevitablemente seguirían. Lo conocía demasiado bien. Él regresaría, no por alegría, sino por obligación. Y la idea de eso dolía más que estar sola.
Los días se convirtieron en semanas a medida que su cuerpo comenzaba a cambiar más notablemente. Las náuseas se intensificaron. El agotamiento se asentó profundamente en sus huesos, e incluso las tareas simples la dejaban sin aliento. Los amigos comentaban lo pálida que se veía, lo cansada que parecía. Hannah lo descartaba con excusas vagas, guardando su secreto con una mezcla de miedo y determinación. Por la noche, permanecía despierta con las manos descansando sobre su estómago, hablando suavemente en la oscuridad, como si los bebés ya pudieran escucharla. Les decía que eran deseados, les decía que haría todo lo que pudiera para protegerlos. Les prometía una vida llena de honestidad, incluso si eso significaba sacrificio. A medida que avanzaban los meses, Hannah tomó decisiones que nunca pensó que enfrentaría sola. Se mudó a un apartamento más pequeño, más cerca de las instalaciones médicas, recortó gastos innecesarios y comenzó a ahorrar silenciosamente cada dólar que podía. Vendió piezas de su pasado sin sentimentalismo, entendiendo que el futuro exigía espacio para crecer. Redactó mensajes para Daniel innumerables veces, cada uno comenzando fuerte y terminando sin terminar. Algunos eran prácticos, otros emocionales, algunos enojados. Ninguno de ellos se sentía correcto. La distancia entre ellos crecía no en millas, sino en silencio, y Hannah se preguntaba si estaba construyendo un muro del que algún día se arrepentiría. Aún así, esperó. Se dijo a sí misma que hablaría cuando fuera más fuerte, cuando tuviera respuestas, cuando pudiera valerse por sí misma sin necesitar nada de él. Se convenció a sí misma de que la independencia era protección, que si podía enfrentar esto sola, podría enfrentar cualquier cosa. Lo que aún no se daba cuenta era que al elegir el silencio, también estaba eligiendo un futuro moldeado enteramente por esa elección. Y una vez que el camino estaba trazado, volver atrás ya no sería sencillo. El embarazo progresó con un ritmo que era a la vez implacable e impredecible, cada semana trayendo nuevos desafíos para los que Hannah nunca podría haberse preparado. Llevar 3 hijos exigía más de su cuerpo de lo que pensaba posible, y había mañanas en las que simplemente levantarse de la cama se sentía como un logro. Su médico la monitoreaba de cerca, ajustando citas y horarios a medida que la tensión se hacía más evidente, recordándole gentilmente que el descanso ya no era una sugerencia sino una necesidad. Hannah intentaba seguir el consejo, pero el descanso venía con su propio tipo de miedo. La quietud le daba a su mente demasiado espacio para vagar, y en ese silencio las preguntas regresaban con aguda persistencia. Pensaba en Daniel a menudo, no con ira, sino con un dolor tranquilo que se asentaba profundamente en su pecho. Se preguntaba qué estaba haciendo él en ese momento exacto, si alguna vez pensaba en ella, si siquiera reconocería la vida que crecía sin él si la viera ahora. Su cuerpo cambió rápidamente. La curva de su estómago se volvió imposible de ocultar y los extraños comenzaron a ofrecer consejos no solicitados en los pasillos de las tiendas de comestibles y en las salas de espera. Algunos sonreían amablemente, otros miraban abiertamente, claramente tratando de calcular cómo una mujer podía posiblemente estar cargando tanto. Hannah aprendió a mantener sus respuestas breves y su sonrisa educada, protegiendo su historia de la curiosidad que no tenía la energía para satisfacer. Las complicaciones comenzaron sutilmente. Hinchazón que no bajaba, dolores agudos que iban y venían sin previo aviso. Una noche, la incomodidad se volvió lo suficientemente intensa como para encontrarse en la sala de emergencias, sentada bajo luces fluorescentes duras mientras las enfermeras se movían rápidamente a su alrededor.
Los bebés estaban bien, le dijeron, pero el mensaje era claro. Su cuerpo estaba bajo estrés, y los meses venideros no serían fáciles. La pusieron en reposo parcial en cama poco después. Esa decisión forzó otro ajuste de cuentas. Hannah tomó una licencia del trabajo antes de lo planeado, viendo cómo su estabilidad financiera se volvía más frágil día a día. Creó hojas de cálculo, calculó gastos hasta el más mínimo detalle, y aún así los números nunca funcionaban realmente. El miedo se sentaba a su lado como un compañero no deseado, pero ella se negó a dejar que tomara el control. Durante las largas tardes sola en su apartamento, Hannah comenzó a escribir cartas. No correos electrónicos, no mensajes destinados a ser enviados. Cartas reales, escritas a mano en un cuaderno que mantenía escondido en un cajón. Le escribía a Daniel sobre las visitas al médico, sobre los latidos del corazón de los bebés, sobre cómo los sentía moverse de manera diferente, cada uno ya distinto en formas que podía sentir pero no explicar. Escribía sobre su miedo y su determinación, sobre las noches que lloraba en silencio y las mañanas que se despertaba decidida a seguir adelante. Nunca envió una sola. A medida que se acercaba la fecha de parto, la realidad del parto se vislumbraba grande y aterradora. Los médicos explicaron los riesgos con calma, describiendo planes y contingencias con desapego profesional. Hannah escuchaba atentamente, haciendo preguntas, memorizando instrucciones, preparándose mentalmente para lo que se avecinaba. Aún así, cuando yacía despierta por la noche, imaginando la sala de partos y la incertidumbre que contenía, el miedo envolvía su pecho hasta que respirar se sentía difícil. La llamada llegó antes de lo esperado. Una tarde, el dolor se extendió por su abdomen en oleadas que no se desvanecían. Hannah supo instintivamente que esto no era algo que pudiera esperar. Agarró su bolso, ya empacado desde hacía semanas, y llamó a un vecino para que la llevara al hospital. Mientras el coche se movía por calles oscuras, con la lluvia rayando las ventanas, presionó una mano contra su estómago y susurró palabras de tranquilidad a los bebés, con la voz temblorosa pero firme. El parto fue largo y agotador, lleno de instrucciones gritadas sobre el ritmo constante del equipo médico. Hannah entraba y salía de la conciencia, aferrándose al sonido de su propia respiración mientras su cuerpo daba todo lo que le quedaba. Cuando sonó el primer llanto, agudo e insistente, las lágrimas corrieron por su rostro sin permiso. 2 más siguieron poco después, superpuestos y urgentes, llenando la habitación de vida. 3 niñas, Emma, Lily, Grace, fueron colocadas brevemente contra su pecho una por una, pequeñas, cálidas e imposiblemente reales. El agotamiento de Hannah se derritió en algo feroz y protector, un amor tan intenso que casi la abrumó. En ese momento, el miedo retrocedió, reemplazado por la certeza. Lo que fuera que se avecinara, lo enfrentaría por ellas. Más tarde, sola en la tranquilidad de la sala de recuperación, Hannah miró a sus hijas durmiendo en sus Moisés, sus caras diminutas casi idénticas, sus respiraciones superficiales y uniformes. Sintió un dolor por Daniel entonces, más agudo que antes, pero ya no tenía el mismo poder. Él era parte de su historia, pero no el centro de ella. Ella había cruzado un umbral esa noche. A partir de ese momento, Hannah ya no estaba esperando a que alguien regresara. Estaba avanzando, llevando 3 nuevas vidas con ella hacia un futuro que exigiría todo lo que tenía y más.
Los años que siguieron se desdibujaron en un ritmo que Hannah nunca podría haber imaginado antes de que la maternidad reclamara cada rincón de su vida. La vida en el rancho era exigente de maneras para las que la vida en la ciudad nunca la había preparado, pero le daba algo sólido en que apoyarse cuando todo lo demás se sentía frágil. La casa crujía por la noche, el viento sacudía las ventanas y las mañanas llegaban temprano, estuviera lista o no. Aún así, había espacio allí, y silencio, y honestidad en el trabajo que la mantenía con los pies en la tierra. Emma, Lily y Grace crecieron rápidamente. 3 niñas idénticas con ojos azules brillantes y cabello castaño que se negaba a permanecer ordenado sin importar cuán cuidadosamente Hannah lo cepillara. La seguían a todas partes, pequeñas sombras con preguntas interminables y energía ilimitada. Hannah aprendió a funcionar con poco sueño, a cargar a 2 niñas mientras la tercera se aferraba a su pierna, a reír incluso cuando su cuerpo dolía y su paciencia se agotaba. El rancho exigía la misma resiliencia. Los animales necesitaban alimentación, las cercas necesitaban reparación, y a la tierra no le importaba si ella estaba cansada o asustada. Había momentos en que la soledad presionaba fuerte, especialmente en las noches cuando las niñas finalmente estaban dormidas y la casa quedaba en silencio. Hannah se sentaba en el porche, mirando el cielo extenderse ampliamente sobre los campos, preguntándose si Daniel alguna vez pensaba en la vida que había dejado atrás. No se arrepentía de su elección, pero sentía el peso de ella. Criar a 3 hijos sola dejaba poco espacio para la duda, pero la duda a veces la encontraba de todos modos. Las niñas cumplieron 4 años en un borrón de rodillas raspadas, velas de cumpleaños y risas que resonaban a través de la tierra abierta. Amaban el rancho con el tipo de devoción que solo los niños podían dar, corriendo descalzas por la hierba, persiguiendo gallinas y usando sus pequeños sombreros de vaquero con seriedad exagerada. Hannah las vio crecer y convertirse en ellas mismas, cada una con diferencias sutiles que ella conocía de memoria, incluso si otros luchaban por distinguirlas. Fue en una tarde ordinaria que todo cambió. Daniel había regresado al país en silencio, sin anuncios ni celebraciones. El éxito lo había seguido al extranjero, pero no le había traído la satisfacción que esperaba. Los tratos estaban completos, el dinero asegurado, pero algo se sentía incompleto. Por impulso más que por intención, decidió conducir más allá de los límites de la ciudad, dejando que carreteras desconocidas lo guiaran a algún lugar más tranquilo. No reconoció el rancho al principio. La tierra parecía diferente, más viva, llena de movimiento y sonido. Redujo la velocidad del coche cuando vio 3 pequeñas figuras corriendo por el patio, sus risas flotando en el aire abierto. Llevaban sombreros de vaquero demasiado grandes para sus cabezas, persiguiéndose unas a otras en un juego que solo ellas entendían. Entonces vio a Hannah. Ella estaba de pie cerca de la cerca, mirándolas con una sonrisa que contenía agotamiento y orgullo en igual medida. El tiempo pareció colapsar sobre sí mismo. Daniel detuvo el coche sin entender completamente por qué sus manos temblaban. Salió lentamente, con el corazón palpitante mientras asimilaba la escena ante él. Las niñas dejaron de correr cuando lo notaron, la curiosidad reemplazando la risa mientras estudiaban al extraño. La respiración de Daniel se detuvo dolorosamente en su pecho cuando vio sus caras claramente. El parecido era innegable. Los mismos ojos azules le devolvían la mirada, abiertos y sin miedo, la misma expresión que había visto en su reflejo durante años.
Su certeza vaciló, reemplazada por una comprensión tan pesada que hizo que sus piernas se sintieran débiles. Hannah se volvió al sonido de la puerta del coche cerrándose. Por un momento, ninguno de los dos habló. Los años entre ellos se extendieron amplios y tácitos, llenos de elecciones que no podían deshacerse. La expresión de Hannah cambió de sorpresa a comprensión, y luego a una tranquila resolución. «Daniel», dijo ella en voz baja. Las niñas la miraron al sonido de su nombre, luego volvieron a mirarlo a él, sintiendo la importancia del momento incluso si aún no lo entendían. Daniel abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Las palabras le fallaron por primera vez en su vida. Miró de Hannah a las niñas, su mente corriendo a través de recuerdos y líneas de tiempo, cada uno confirmando lo que su corazón ya sabía. «Son ellas», comenzó, con la voz apenas firme. Hannah no se apresuró a responder. Apoyó una mano en la cerca, estabilizándose antes de encontrar su mirada. «Por lo tanto», dijo ella con calma, «y sí, son tuyas». El mundo no se hizo añicos. Se quedó completamente quieto. Daniel se quedó allí, mirando a las tres niñas pequeñas que habían crecido a la existencia sin él, el peso de lo que se había perdido asentándose pesadamente sobre sus hombros. El rancho, la tierra, la vida que Hannah había construido, todo se erigía como prueba silenciosa de años que nunca podría reclamar. Y en esa quietud, comprendió con absoluta claridad que nada en su vida volvería a ser igual. Daniel no recordaba cuánto tiempo permaneció allí después de que Hannah habló. El tiempo parecía perder su significado a medida que la realidad de sus palabras se asentaba en él capa por capa, cada una más pesada que la anterior. 3 hijas, 4 años. Sus hijas. La verdad presionaba contra su pecho hasta que respirar se sentía difícil y por primera vez en su vida cuidadosamente controlada, no tenía ninguna respuesta preparada. Las niñas rompieron el silencio antes de que él pudiera. «Mamá», preguntó una de ellas, tirando ligeramente de la mano de Hannah. «¿Quién es él?» Hannah bajó la mirada hacia ellas, su expresión gentil pero firme, la forma en que se había vuelto a lo largo de años de responder preguntas difíciles con honestidad adecuada para el mundo de un niño. «Este es Daniel», dijo simplemente. «Él es alguien importante». Daniel se estremeció ante la moderación en sus palabras. «Importante, pero no nombrado, no definido». Entendió inmediatamente que esto era intencional, un límite trazado no con ira, sino con protección. Las niñas lo estudiaban abiertamente ahora, sus caras idénticas, inclinadas con curiosidad. Una ajustó su sombrero de vaquero con seriedad exagerada. Otra entrecerró los ojos ligeramente, como si tratara de ver algo más profundo que su apariencia. Y la tercera le sonrió sin dudarlo, como si no sintiera ningún peligro en absoluto. Daniel sintió que algo se tensaba dolorosamente en su garganta. «Se parecen tanto a ti», dijo en voz baja, la observación escapándose antes de que pudiera detenerse. Hannah asintió. «Lo sé». Él quería hacer 1000 preguntas a la vez. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Cómo se las había arreglado sola? ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Qué les gustaba? ¿Qué les asustaba? ¿Qué se había perdido? Pero el peso de todo ese tiempo no expresado lo mantuvo inmóvil, temeroso de que una palabra equivocada destrozara el frágil momento. «No lo sabía», dijo finalmente, con la voz ronca. «Te juro que no lo sabía». Hannah lo miró durante un largo momento, su expresión ilegible. «Te creo»,
dijo al fin. Pero creer no cambia el pasado. La verdad de eso aterrizó más fuerte de lo que cualquier acusación podría. Las niñas se inquietaron, la intensidad del momento extendiéndose más allá de su paciencia. Una corrió hacia el granero, llamando a las otras, y pronto las tres estaban riendo de nuevo, su atención volviendo sin esfuerzo a su mundo. Daniel las vio irse, con el pecho dolorido por la comprensión de que su risa no lo incluía a él, que sus vidas se habían formado sin su presencia. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Hannah dudó, luego asintió. Lo llevó a una corta distancia, lo suficientemente lejos para que las niñas no pudieran escuchar, pero lo suficientemente cerca para mantenerlas a la vista. El rancho se extendía a su alrededor, ancho y abierto, sin dejar lugar para que las palabras se escondieran. «Fui a buscarte», dijo Daniel, la confesión derramándose ahora que había comenzado. Cuando regresé, pensé. No sé lo que pensé, simplemente no esperaba esto. Yo tampoco lo esperaba, respondió Hannah con calma. No, al principio. Y luego dejé de esperar algo de ti en absoluto. Daniel bajó la mirada, la vergüenza asentándose profundamente en su pecho. ¿Por qué no llamaste? ¿Correo electrónico? ¿Algo? Lo hice, dijo ella en voz baja. Al menos lo intenté, y luego me detuve, porque estabas construyendo una vida, y no quería ser la razón por la que regresaras por obligación en lugar de por elección. Él la miró bruscamente. Deberías haberme dado la opción. Tomé una, respondió ella. Por ellas. El silencio cayó entre ellos de nuevo, más espeso esta vez, lleno de todo lo que no podían deshacer. Daniel se pasó una mano por la cara, luchando por reconciliar al hombre que había sido con el que estaba parado aquí ahora. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. La voz de Hannah no vaciló. «Eso depende de ti. Esto no se trata de dinero o disculpas. Se trata de consistencia, de si te presentas mañana y al día siguiente». «Lo haré», dijo él inmediatamente. Demasiado rápido. Hannah lo miró a los ojos, sin inmutarse. Las palabras son fáciles, siempre lo han sido. Él tragó saliva, entendiendo el peso de su escepticismo. «Dime sus nombres», dijo suavemente. «Por favor». Por primera vez desde que llegó, la expresión de Hannah se suavizó solo un poco. «Emma», dijo ella, señalando hacia el granero. «Lily» y «Grace». Daniel repitió los nombres en voz baja, como si grabarlos en la memoria pudiera de alguna manera compensar el tiempo perdido. Emma, Lily, Grace. 3 vidas que habían crecido sin él, 3 oportunidades que nunca había sabido que se estaba perdiendo. A medida que el sol se hundía más bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la tierra, Daniel sintió que la certeza de su viejo mundo se desmoronaba por completo. No había contratos aquí, ni negociaciones, ni garantías, solo una mujer que había aprendido a sobrevivir sin él y 3 niñas pequeñas que no le debían nada. Y por primera vez, Daniel entendió que si quería un lugar en esta vida, tendría que ganárselo un día tranquilo y ordinario a la vez. Daniel comenzó a regresar a la mañana siguiente, no porque pensara que eso le ganaría el perdón, sino porque las palabras de Hannah se habían asentado en él con una claridad incómoda. La consistencia no era una promesa, era un patrón, y los patrones se construían silenciosamente, día a día. Llegaba temprano, antes de que las niñas despertaran, estacionando su coche al borde de la propiedad, como si no estuviera seguro
de si realmente pertenecía allí todavía. Al principio, Hannah mantuvo sus interacciones prácticas. No lo invitaba a entrar, no le ofrecía café, reconocía su presencia con un asentimiento y continuaba sus rutinas, moviéndose a través de la mañana con la eficiencia de alguien que había aprendido a no depender de la ayuda. Daniel notaba todo. La forma en que ella planeaba cada tarea en torno a las necesidades de las niñas, la forma en que anticipaba los problemas antes de que aparecieran, la forma en que el agotamiento vivía justo debajo de su expresión tranquila. Las niñas eran cautelosas pero curiosas. Emma era la más audaz, observándolo de cerca y haciendo preguntas directas sin dudarlo. Lily se quedaba cerca de Hannah, observando en silencio, absorbiendo más de lo que revelaba. Grace era la más impredecible, alternando entre una distancia tímida y repentinos estallidos de risa que tomaban a Daniel por sorpresa. Aprendió rápidamente que cada una de ellas era diferente en formas que importaban profundamente, incluso si el mundo insistía en verlas como idénticas. Daniel no presionó. Siguió el ejemplo de Hannah, ofreciendo ayuda solo cuando se la pedían. Arregló un poste de cerca suelto bajo su supervisión, cargó bolsas de alimentos sin quejarse y escuchó más de lo que habló. Descubrió que el silencio podía ser más honesto que las explicaciones y que presentarse sin exigencias era más difícil que cualquier negociación que hubiera manejado. Una tarde, Hannah le dio una pequeña tarea sin mirarlo. ¿Puedes vigilarlas unos minutos mientras reviso los caballos? Daniel asintió, con el pecho apretándose por el peso de la responsabilidad. Se sentó en la hierba mientras las niñas jugaban cerca, inseguro de cómo posicionarse en su mundo. Emma se acercó primero, sosteniendo un palo con solemne seriedad. «Esto es una espada», anunció. Daniel la aceptó con cuidado. «Ya veo». «¿Es fuerte?» Ella asintió satisfecha. «Muy». Lily pronto se unió a ellos, corrigiendo las reglas de Emma con tranquila autoridad, mientras Grace se subía al regazo de Daniel sin previo aviso, sobresaltándolo tanto que casi perdió el equilibrio. Ella se rió de su sorpresa, encantada, y algo dentro de él cambió en respuesta. Fue un momento pequeño, ordinario y nada destacable, pero se sintió monumental. Hannah observaba desde la distancia con expresión cautelosa pero pensativa. No intervino, no sonrió, pero tampoco apartó a las niñas. A medida que pasaban los días, Daniel ajustó su vida al rancho sin anunciar los cambios a nadie. Se reprogramaron reuniones, se pospusieron viajes. Su teléfono sonaba constantemente con recordatorios del mundo que había construido en otro lugar, pero por primera vez esas demandas se sentían distantes y extrañamente irrelevantes. Descubrió un tipo diferente de agotamiento aquí, uno que venía con tierra bajo sus uñas y el dolor constante de los músculos en uso para el trabajo físico, y lo recibió con agrado. Una noche, mientras las niñas perseguían luciérnagas bajo el cielo que se desvanecía, Daniel se paró junto a Hannah cerca del porche. El aire era cálido, pesado con el aroma de hierba y polvo. «No me necesitan», dijo en voz baja, no como una queja, sino como una observación. Hannah asintió. «No, no lo hacen». La honestidad dolió, pero él entendió su punto. «Quiero que me quieran», admitió. «Eso lleva tiempo», respondió ella, «y paciencia». Él la miró entonces,
mirándola realmente, a la fuerza grabada en su postura y la precaución en sus ojos. «No espero perdón», dijo. «Solo quiero la oportunidad de estar presente». Ella lo estudió durante un largo momento, sopesando sus palabras con sus acciones. «La presencia no es algo que pides», dijo finalmente, «es algo que pruebas». Esa noche, Daniel condujo de regreso a la ciudad con la imagen de 3 pequeñas figuras despidiéndose grabada en su mente. Se dio cuenta de que la parte más difícil de este viaje no era la culpa o el arrepentimiento, sino la disciplina de quedarse cuando irse siempre había sido su instinto. Y por primera vez supo que estaba dispuesto a aprender a quedarse, incluso si le tomaba el resto de su vida hacerlo bien. El tiempo comenzó a extenderse de una nueva manera, a medida que la presencia de Daniel dejaba de ser una interrupción y lentamente se convertía en parte del ritmo del rancho. Ya no llegaba como un invitado inseguro de su bienvenida, pero tampoco estaba completamente dentro de sus vidas. Existía en el espacio frágil intermedio, donde cada acción importaba y cada error perduraba más de lo previsto. Hannah notaba el esfuerzo que le tomaba mantenerse paciente, especialmente en los días en que las niñas probaban los límites como solo los niños de 4 años podían hacerlo. La primera fractura real llegó en silencio. Era tarde en la tarde cuando Grace tropezó mientras corría por el patio y se raspó la rodilla lo suficiente como para que el llanto no se detuviera rápidamente. Hannah corrió a su lado, levantándola instintivamente, mientras Emma y Lily rondaban cerca, ansiosas y confundidas. Daniel se congeló por una fracción de segundo, luego avanzó, inseguro de si ayudar o retroceder. Alcanzó a Grace sin pensar, con las manos ya temblando cuando Hannah se puso rígida. «Yo la tengo», dijo Hannah bruscamente. Las palabras no fueron crueles, pero fueron lo suficientemente firmes como para recordarle su lugar. Daniel retrocedió inmediatamente, la culpa recorriéndolo. Grace seguía llorando, extendiendo la mano hacia Hannah, no hacia él, y ese pequeño rechazo dolió más de lo que esperaba. Más tarde esa noche, después de que las niñas se hubieran calmado y dormido, Daniel se sentó solo en el porche, mirando los campos oscuros. El peso del día presionaba pesadamente sobre él. Entendía la reacción de Hannah lógicamente, pero emocionalmente despertaba un miedo familiar, el que le susurraba que siempre llegaría demasiado tarde, demasiado distante, demasiado reemplazable. Hannah se unió a él después de un rato, sentándose a una distancia prudente. «No estoy enojada», dijo en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «Pero necesito saber que entiendes algo». «Lo hago», respondió Daniel. «Ellas son tu prioridad, no la mía». «Son nuestra prioridad», corrigió ella gentilmente. «Pero he sido la única que ha llevado esa responsabilidad durante 4 años. No puedo entregarla solo porque quieres ayudar». Él asintió tragando saliva. «No quiero tomarla. Solo quiero compartirla». Hannah lo estudió durante un largo momento, luego exhaló lentamente. «Entonces necesitas aceptar que a veces las apartaré, no porque no confíe en ti, sino porque todavía estoy aprendiendo a hacerlo». Esa honestidad lo estabilizó más de lo que la tranquilidad podría. «Puedo esperar», dijo. «Ya he esperado demasiado tiempo». Días después, otro momento puso a prueba esa resolución. Daniel llegó una mañana para encontrar a Hannah inusualmente pálida, moviéndose lentamente mientras preparaba el desayuno. Emma y Lily estaban discutiendo por un juguete, mientras Grace estaba sentada en silencio en la mesa, inusualmente apagada.
Hannah lo restó importancia al principio, culpando a una noche de insomnio, pero a medida que pasaban las horas, sus manos comenzaron a temblar. Daniel lo notó inmediatamente. «Necesitas sentarte», dijo con firmeza. «Estoy bien», insistió Hannah, pero a las palabras les faltaba convicción. Fue Grace quien cambió todo. Se acercó a Hannah, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y susurró: «Mamá no se siente bien». Daniel no pidió permiso esta vez. Levantó el teléfono y llamó a la clínica local, explicando la situación con calma y claridad. Hannah protestó débilmente, pero cuando el mareo la obligó a sentarse, no lo detuvo. El diagnóstico fue agotamiento y deshidratación. Nada peligroso, pero lo suficientemente grave como para requerir descanso. Daniel se quedó sin preguntar, manejando a las niñas con torpe determinación mientras Hannah dormía durante horas ininterrumpidas por primera vez en años. Quemó el almuerzo, leyó mal un libro de cuentos 2 veces y ató una cola de caballo tan torcida que hizo que Lily se riera hasta llorar, pero se quedó. Cuando Hannah despertó, encontró la casa caótica pero cálida, con las niñas tiradas en el suelo haciendo dibujos mientras Daniel estaba sentado entre ellas, escuchando atentamente mientras Emma explicaba una historia elaborada que solo ella parecía entender completamente. Algo cambió entonces, no dramáticamente, no todo a la vez, pero lo suficiente. Esa noche, Hannah se paró junto a Daniel mientras las niñas se cepillaban los dientes, viéndolo guiar suavemente las manos de Grace sin tomar el control, alentando en lugar de corrigiendo. Sintió que el nudo apretado en su pecho se aflojaba ligeramente. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja una vez que las niñas estuvieron dormidas. Daniel pareció sorprendido. «Estuve aterrorizado todo el tiempo. Eso es parte de ello», respondió Hannah. Se quedaron juntos en el silencio después, ninguno de los dos apresurándose a llenar el silencio. Afuera, el viento se movía suavemente a través de los campos, llevando el sonido distante de los grillos. Daniel se dio cuenta de que esto, no las salas de juntas o los contratos, era la negociación más frágil y significativa en la que había entrado. Y por primera vez desde que regresó, Hannah se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta vida ya no tenía que llevarse sola. El cambio no llegó con celebración o declaraciones claras, sino con una certeza tranquila que se asentó en sus días. Daniel dejó de sentirse como alguien que estaba de visita y comenzó a sentirse como alguien que pertenecía, no porque Hannah lo dijera, sino porque las niñas actuaban como si ya fuera cierto. Comenzaron a buscarlo por las mañanas, preguntando dónde estaba si su coche aún no era visible al borde del camino de entrada, guardando historias del día para contárselas más tarde como si fuera la cosa más natural del mundo. Emma declaró una noche que Daniel debería leer el cuento antes de dormir porque él hace las voces mal y eso lo hace divertido. Lily comenzó a entregarle dibujos sin explicación, simplemente colocándolos en sus manos y alejándose, confiando en que él entendería su importancia. Grace comenzó a subirse a su regazo durante los momentos tranquilos, acurrucándose allí como si siempre hubiera sabido que era seguro. Hannah observaba todo esto con una mezcla de alivio y asombro cauteloso. Se había preparado para proteger a sus hijas de la decepción, para intervenir a la primera señal de incertidumbre. Pero Daniel permaneció firme. No se perdió nada a propósito. Cuando el trabajo tiraba de él desde lejos, él rechazaba, eligiendo mañanas tempranas, noches tardías y compromisos difíciles en lugar de la ausencia. El rancho cambió con él.
Se terminaron las reparaciones que se habían retrasado durante años. El viejo porche fue reforzado, la puerta del granero arreglada adecuadamente en lugar de temporalmente, la cerca enderezada para que las niñas pudieran correr sin la constante preocupación de Hannah. Nada de eso fue dramático, pero todo importaba. Era prueba no de dinero, sino de intención. Una noche, mientras el sol se ponía bajo y pintaba los campos de oro, Daniel se arrodilló en la hierba mientras las niñas jugaban a su alrededor. Emma se detuvo de repente y lo miró con la seriedad que solo un niño podía manejar. ¿Vas a irte otra vez?, preguntó. La pregunta aterrizó con un peso que Daniel sintió en sus huesos. No se apresuró a responder. Encontró su mirada completamente, consciente de que este no era un momento para el consuelo, sino para la verdad. No, dijo. Cometí un error una vez porque no sabía lo que dejaba atrás. Ahora lo sé. Emma lo estudió cuidadosamente, luego asintió como si archivara la información para más tarde. Ok, dijo, satisfecha, y corrió de regreso con sus hermanas. Hannah había estado observando desde el porche. Bajó al patio lentamente, con la voz tranquila pero firme. Esa respuesta importa, dijo. También la pregunta, respondió Daniel. Más tarde esa noche, después de que las niñas estuvieran dormidas, se sentaron juntos en la mesa de la cocina, la casa finalmente tranquila. Los años entre ellos no desaparecieron, pero ya no se sentían como un muro. Se sentían como una base construida a partir de verdades difíciles y confianza ganada. No planeé esta vida, dijo Hannah suavemente, pero la amo, y no la perderé. No estoy aquí para quitarte nada, dijo Daniel. Quiero construir sobre ella, si me dejas. Ella lo miró durante un largo momento, buscando en su rostro no promesas, sino permanencia. Cuando asintió, no fue dramático, pero fue decisivo. Los meses siguientes pasaron con un nuevo sentido de equilibrio. Las niñas comenzaron la escuela, usando mochilas a juego y saludando con entusiasmo desde la puerta. Daniel asistía a reuniones y eventos escolares por igual, igualmente atento a ambos. Hannah se permitía descansar sin culpa, sabiendo que alguien más estaba vigilando de cerca. En una mañana clara de otoño, los 5 estaban juntos cerca de la cerca, la tierra extendiéndose ampliamente ante ellos. Las niñas llevaban sus sombreros de vaquero de nuevo, riendo mientras el viento intentaba robárselos. Daniel estaba de pie detrás de Hannah, sin tocarla al principio, luego descansando una mano ligeramente en su espalda, una pregunta que ella respondió inclinándose hacia el contacto. Una vez se había ido sin saber lo que dejaba atrás. Ahora se quedaba, plenamente consciente de todo lo que importaba. Y en la fuerza tranquila de esa elección, una familia finalmente estaba completa.